Hola, hola, bienvenidos a todos. Estamos otra vez en el AI Café. Estamos charlando de qué es eso interesante, relevante que está pasando ahora en los temas de inteligencia artificial. Y parece, aquí la gente está comentando de DeepSeek. Yo creo que ese podría ser un buen comienzo, pero que podamos meter la cucharada e ir tocando ese tema. Y como para arrancar ahí la conversación, solamente quisiera contarles de algo súper chévere que vi. Ustedes vieron que en la Universidad de Berkeley un estudiante de doctorado dijo, oigan, miren, pude replicar el aha moment de DeepSeek R1 por $30. ¿Alguien lo vio? ¿Por qué es importante eso? ¿Y tienen información sobre eso? Es la capacidad de contar, era como contar, creo que números, no me acuerdo, pero hoy salió otra vez de que lo hicieron ahora por $3, más Sí, 10 barato veces aún. menos. 10 veces menos. Eh, ¿Qué fue? ¿En qué consiste ese aha moment? Recuerden que cuando salió DeepSeek R1, creo que 26 de enero o algo así, no salió solo. Primero salió DeepSeek 0, y DeepSeek R1, ¿no? R1 Zero y el DeepSeek R1. Y lo, la, lo la parte chévere, de hecho en el paper, si abre, ¿alguien tiene el paper que pueda compartir pantalla? Es algo que se resalta como el aha moment. El aha moment. ¿Y qué es eso del aha moment? Entonces, lo que ellos hicieron fue coger el modelo de base que traían, que creo que era el V3, DeepSeek V3, y sobre ese empezaron a utilizar una técnica que lo que hace es, se llama GRPO, esa técnica. Básicamente lo que hace es enseñarle a que sea más preciso sin necesidad de intervención humana. Y para que tengamos la referencia clara, cuando salió ChatGPT fue bonito y era GPT 3.5, pero cuando salió el 4, con ChatGPT con GPT-4, fue el boom y una cosa, o sea, tremenda el salto. ¿Por qué? Esencialmente porque se aplicó el Reinforced Learning by Human Feedback, que es ese proceso en el que se le meten muchas preguntas y respuestas que fueron hechas por humanos y con eso se lo afinó. Eso es súper costoso. Y entonces lo que están haciendo acá, lo que hicieron con DeepSeek R1, inicialmente con el Zero, fue encontrar la forma de que el modelo se mejore sin necesidad de intervención humana, o sea, de una manera no supervisada. Y este chico, este estudiante de Berkeley, pudo efectivamente reproducir esa parte. ¿Cómo funciona? ¿Alguien aquí tiene detalles de cómo funciona GRPO? Si tiene detalles, cuente. Si no, yo les voy contando y me van interrumpiendo lo que sea y me dicen, no, 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 lo que sea. Esto de tal forma. Bueno. Aparentemente una parte importante son los datos sintéticos. Eso permite pues abaratar muchísimo los costos porque sería tiempo de procesamiento para simular datos y esos sirven como reforzamiento. Sí, sí, pero hay que tener en cuenta una cosa bien interesante con esto. Resulta que la forma como se hizo este refinamiento fue utilizando entrenamiento reforzado, Reinforced Learning. ¿Cómo funciona Reinforced Learning? Básicamente, un modelo de inteligencia artificial se le da diferentes formas en las que puede actuar, hacer cosas para lograr un objetivo y al final, cuando logra el objetivo correcto, se lo recompensa por haberlo logrado. Y de esa manera el modelo entiende que la forma que usó para llegar a ese resultado es la que sirve y el resto no. Entonces, de esa manera es como hace años DeepMind empezó a hacer los juegos que juegan Atari, aprendieron a jugar Atari porque las opciones son la palanquita arriba, abajo, izquierda, derecha y el botoncito. Y el modelo empieza como loco a mover de todo, pero solamente los movimientos que hacen que el muñequito se mueva y que el puntaje vaya subiendo son los que se recompensan. Y de esa manera es que aprende solo, con miles y miles o millones de intentos.
Maru, estás muteada. Estaba doblemente muteada. Sí, lo que iba a comentar era por ahí, yo antes de preparar, cuando estaba preparando la presentación sobre OpenAI, una de las cosas que había visto que estaba buena la analogía que se hacía, que era que, por ejemplo, en estos nuevos modelos, que es el modelo de razonamiento, en donde no tenés solamente el profesor que te dice si la respuesta es correcta o incorrecta, sino que además es el profesor diciéndote cuál es el camino que debes tomar, o sea, cuál es el proceso de razonamiento que debes tomar y cuáles son aquellos procesos de razonamiento que te llevan al resultado que corresponde. Justamente ahí lo que planteaba es que muchas veces la AI por ahí detecta, o sea, es como que acierta el resultado, pero el proceso de razonamiento que llevó no es el correcto. Y otra de las cosas también que se planteaba en ese punto era de el hecho de que hayan otras inteligencias artificiales que se encuentren como evaluadores de una inteligencia artificial que va haciendo ese razonamiento y tenés otra inteligencia artificial que va revisando que ese proceso que va llevando a cabo sea el correcto o no, como evaluadores de otras inteligencias y de esta manera, como decías Dani, el quizás no tener ese reinforce humano, sino que de otras inteligencias artificiales. Sí, sí, esto tiene razón. Eso ha sido todo un proceso. Ese paso intermedio en el que hayan los mismos modelos los que se vayan revisando a sí mismo, fue muy común una técnica que se llama DPO, Direct Preference Optimization, basada en eso. Pero digamos que al final la intención de estas técnicas es lograr el perfeccionamiento del modelo a un menor costo posible en términos de humanos y en términos de máquina, ¿cierto? Y entonces, volviendo al tema de la técnica que usó DeepSeek, eh, y cómo, y lo que hicieron en Berkeley es, ¿qué tal? Les estaba diciendo cómo funciona el entrenamiento reforzado, para que todos lo tengamos claro, ¿no? Entonces, cuando se hace la cosa bien, lo recompenso y aprendió que de esa forma es que se hace y la próxima vez lo hace así, ¿cierto? En general. Ahora, ¿cómo llevar eso a los LLMs? Y eso es lo que es muy bonito, eso es muy chévere, porque ¿qué pasa si a un LLM le formulas un problema matemático, por ejemplo, que tenga, o en cualquier problema, como por ejemplo, cuántas R's hay en la palabra strawberry, ¿no? No importa, digamos ese, sencillo. Nosotros sabemos la respuesta, sabemos cuántas letras R hay en esa palabra. Entonces, ¿con qué se arranca? No es dato sintético exactamente, entonces allí leo, sino le doy el problema, digo, ¿cuántas R's hay en la palabra strawberry? Y también le doy la respuesta. Entonces le digo, bueno, 3 o 4, las que sea. 3, digamos. No las he contado. Y lo dejamos al modelo para que haga intentos, corridas. Entonces, sacó un intento y le dio un resultado, le dio 2. Sacó otro intento y le dio 1. Sacó otro intento y le dio 3. El sistema lo que hace es darse cuenta cuál es la respuesta. Si la respuesta coincide con la correcta, entonces le refuerza, le da recompensa. Le dice, sí, esto es. Resulta que con GRPO lo que alcancé a ver es más o menos como con 100 intentos ya sucedía algo que es eso tan interesante, que es una capacidad emergente. Cuando los LLMs o los modelos de IA empiezan a hacer cosas para lo cual no fueron explícitamente diseñados, se le dice que tiene una capacidad emergente, ¿no? Entonces, lo que se vio allí fue que como al centésimo intento, o más o menos para allí, el LLM, DeepSeek, empezó a decir, espera, 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 ¿cómo? No, creo que no es por allí. Más bien hagamos esto. O creo que conté mal, espera, déjame y cuento otra vez. Es decir, empezó a invertir tokens en analizar lo que él mismo estaba diciendo. Ese es el aha moment, así se le llama. Y eso es lo que reprodujo el estudiante de doctorado en Berkeley con $30 y publicó el código. Y hoy vi por allí, y por ahí también comentaron acá, que alguien dijo, no, pues yo ya hice eso con $3 y también publicó.
Entonces, la verdad es que eso a mí me pone a pensar muchísimo, ¿no? Imagínense, por un lado, todas las técnicas que utilizó DeepSeek para poder disminuir el consumo de recursos de máquina y lograr entrenar un modelo gigante con que DeepSeek en realidad es un modelo de 671.000 millones de parámetros en hardware limitado que ellos tienen. O sea, ahí hicieron muchas cosas interesantes, pero por el otro lado se empiezan a identificar mecanismos para poder lograr que los modelos de lenguaje, grandes modelos de lenguaje LLMs, alcancen unos performance impresionantes. Entonces, por allí, un chico hoy publicó también, el que hizo solamente en $3, dijo, mira, lo que hice fue lograr que un modelo de 1.000 millones de parámetros tenga el performance de uno de 70.000 millones de parámetros. Ahorita les busco y les comparto pantalla y les cuento eso. Entonces, pónganse a pensar cómo puede cambiar la forma como construimos productos con esas tecnologías, sabiendo que un modelo de 1.500 millones de parámetros que puede correr perfectamente en un iPhone 13, 14, tiene el performance de un GPT-4, ¿no? A lo mejor también está relacionado a lo que vendría siendo el principal component análisis, porque al final del día no importa que le pongas 100, ¿no? Si realmente le pones los parámetros que más representan el feature que necesitas menos features, ¿no? Para todos, esto de lo que comenta Daniel, el PCA, digamos que son técnicas de feature engineering que se utilizaban en Machine Learning o se utilizan en Machine Learning para poder decir de una cantidad grande de datos que me dan, cuáles son las que realmente importan, aportan a las predicciones que yo voy a hacer. Pero en este caso, yo no lo veo tanto como feature engineering, Daniel. Digamos que son mecanismos con los cuales se están dotando a los modelos de mayores capacidades en general. Bueno, ¿cómo la ven, muchachos? ¿Qué opinan? Eso es darle alguna capacidad de introspección al modelo, ¿no? Sí, es que eso es lo interesante, que el modelo desarrolla por sí solo esa capacidad de introspección. Brutal, ¿no? Sí, y eso es lo que hablábamos hace algún tiempo, que no eran los grandes modelos lo que iban a darnos la inteligencia general, porque ya hemos visto que insectos con un cerebro diminuto pueden hacer mucho más. Bueno, ellos tienen propiocepción y otras cosas que todavía no hemos abordado bien en inteligencia artificial, apenas se están viendo en robótica, pero lo interesante es que son perspectivas distintas, ¿verdad? Igual que hablábamos con que eso que podía imaginar mundos posibles y luego eso entraba como un insumo más en la toma de decisiones de la AI. Creo que lo que pasa es que estamos ya brincándonos esa idea de que a fuerza bruta vamos a lograr la inteligencia y que son otros mecanismos más con lógica de orden superior. Creo que sí se llama formalmente eso, en que estamos utilizando otros mecanismos que no son tan intensivos en procesamiento, pero que sí significa abstraer mucho más, ¿verdad? Sí. Es bien interesante. ¿Cómo ven el desarrollo de estas capacidades en estos modelos versus la seguridad, la inseguridad? Qué buena pregunta. Lo que pasa es que estos modelos nos tienden a imitar, ¿no? Y si uno se pone a pensar, nosotros somos, entre comillas, inseguros, ¿no? Por eso nos dan cursos de, oiga, pilas, no filtre información. O sea, todo ese tema es porque nosotros somos inseguros y las redes neuronales, pues nosotros somos como la cúspide, ¿no? De las redes neuronales y es de nosotros que quieren
extraer todo eso. Por ejemplo, ya hacen que razone, que haga introspección. ¿Cuándo va a tener conciencia? Y la inseguridad, yo creo que es por eso que no salen muchos productos tan de cara al cliente, porque pues no confiamos realmente, confiamos como asistentes de nosotros, pero no como para darle una tarea final de, oye, consigna esto, haz movimientos financieros. Tenemos como ese miedo, ¿no? Ese es un punto interesante. Ese es el tema de Cuba, por cierto. Por eso existimos. La otra cosa que yo pienso es que el experimento que le salió medio extraño a Google, no sé si ustedes se acuerdan que pusieron dos inteligencias artificiales a interactuar y al final eliminaban todo lo que era innecesario en el lenguaje y tenían al final una comunicación que nadie entendió y tuvieron que desconectarlas, ¿verdad? ¿Qué pasa si ahora nosotros vamos un paso más allá de los agentes inteligentes y empiezan a dialogar, no solo a transferirse entre sí resultados, sino a dialogar, como esa vez? Ese es un punto bacanísimo. Des en cuenta el ejemplo que les di de capacidad emergente, ¿no? En donde el modelo, un modelo base pequeño, de 1 o de 1.5 mil millones de parámetros con la técnica de GRPO, o sea, con entrenamiento reforzado, empezar a darle y darle y empieza a cuestionarse a sí mismo y por lo tanto empieza a funcionar con ese deep think. Entonces, algo que sucedió, según el paper de DeepSeek R10, fue que cuando al principio se empezó a hacer eso, se observó que el modelo empezaba a cuestionar así la cosa, pero lo hacía en inglés, lo hacía en chino y lo hacía por allí en unas cosas raras que no se entendía, pero el modelo lo entendía. ¿Mm? Entonces, tuvieron que hacer algo para ajustar el cold start, de poner algo de base en inglés para que no se pongas a pensar en otras cosas o de hablar en otro, o se invente otro idioma, sino que, no se iba a inventar ahí otro idioma, pero para que arranque a hablar en inglés. Lo que les quiero transmitir aquí es, hemos visto que estos modelos son capaces de desarrollar capacidades que se llaman emergentes, que en este caso, en los LLMs, que son modelos que se entrena con una cantidad de texto y cuyo objetivo es predecir la siguiente palabra. Solo con eso han podido desbloquear capacidades como la del razonamiento deductivo, que es lo que nosotros podemos ver en DeepSeek R1 cuando le preguntamos algo y empieza a pensar y explicar todo lo que piensa, ¿no? Entonces, es posible que hayan capacidades emergentes adicionales, como la que tú comentas, Leo, en donde los modelos puedan comenzar a interactuar entre sí. Lo que a mí me pone a pensar mucho es, ¿qué va a pasar cuando se pongan modelos de orden superior, si se puede usar ese término? O sea, que tengan unas capacidades muy altas, como por ejemplo un O3 de OpenAI. Ya algunos de aquí supongo que ya usaron el O3 Mini, que ya está en la versión ChatGPT Plus, y el O3 Mini High. Yo ya los he estado probando, es una cosa impresionante. Pero imagínense cuando se pongan ese tipo de modelos o más avanzados, pero embodied. Embodied quiere decir, se los pone en un cuerpo físico. Ujú. ¿Ya han visto ustedes a Unitree, Figure, Nvidia con sus robots, ¿no? Con una destreza impresionante, humanoides con destreza impresionante de saltar, bailar, moverse, de todo. Entonces, ¿qué pasa si se le pone a una máquina de esas un modelo de este tipo, de orden superior? ¿Será que la máquina va a poder percibirse a sí misma como que existe? Interesante, ¿no? Daniel, y a ver, no sé quién, Daniel y luego Maro. De hecho, los chicos de robótica de la Jabrina, no sé si te acuerdas, le conectaron ChatGPT, creo que era 3
A al Piper. robotito, A Pepper. a Piper y que baila, pero, y el tema es la percepción. La pregunta es, ¿sí van a saber qué es percepción en los modelos? Porque ellos hasta ahora son multimodales en algunos casos, pero esto, saber qué es tacto, no creo que no se ha desarrollado todavía. Sí, Y ellos aprendieron de imitarnos a nosotros. No, Entonces, no es que no se haya enseñarle esto es lo desarrollado. primero. Búscate un proyecto que tiene Meta Facebook. Desarrolló unos cositos como una piel sintética que se puede poner, diseñado para ponerse en la yema de los dedos de los humanoides, que transmite más o menos lo que es capaz de transmitir nuestra piel. Eso, se está avanzando bastante en eso. Okay. Maru. Sí, ahí una de las preguntas que había visto es esto de decir, ChatGPT y todos estas herramientas nos permiten obtener una respuesta que para nosotros tiene sentido, pero ellos no entienden, o bueno, digamos, la AI no entiende el significado de lo que te está diciendo realmente. Y por ahí esa es una de las preguntas que uno se hace, ¿no? En este punto es como que cambió el paradigma, no somos nosotros evaluando el sistema o evaluando una AI, sino es la misma AI evaluándonos, viendo cómo respondemos, cómo somos, cómo interactuamos, entonces es como que cambia un poco el paradigma ahí. Y cómo es esto de alguien que te da una respuesta que para uno tiene sentido, pero para esa misma no tiene el mismo sentido o carece de, quizás, no sé, cómo sabemos que realmente entiende lo que está diciendo. Y este punto en donde nosotros vemos que razona, ¿realmente razona o no, o simula razonar como un humano? Es, por ahí, bueno, no sé, alguna de las cosas que por ahí a veces uno se le pasa por la cabeza. Buenos puntos. ¿Qué significa razonar? ¿Qué significa entender lo que está diciendo? Ahorita hablamos de eso, Jonathan. Y de ahí, bueno, antes de plantear lo que iba a decirles, es que y es lo que dicen los compañeros, es un tema que uno lo piensa mucho, ¿no? Porque si tú te das cuenta, yo creo que a la larga no nos vamos a dar cuenta los humanos en qué momento se hace la transición, porque ni siquiera entendemos cómo el humano lo hace, sino entender, o sea, si Aloy, una inteligencia artificial, empieza a tener más allá de razonamiento, empieza a tener ciertas capacidades, no sé, que ya limiten la conciencia o la lo que hablábamos, me conecté tarde, pero lo que estabas hablando, Dani, al inicio, yo creo que el mismo ser humano no sé si puede darse cuenta de cuándo esté ocurriendo esa transición. Porque cuando hablabas por ejemplo, del tema de Turing, ¿cómo se llama? El test de Turing. O sea, sí, el test de Turing. El test de Turing, si tú te das cuenta, yo creo que hace rato lo pasamos. ¿Sí? Y era el punto donde decían, no, es que cuando alguien pasa el test de Turing es que ya tenemos súper inteligencia, y ya yo creo que hace rato, de hecho, yo a veces siento que hablo mejor con una IA que con muchos humanos. Sí, sin desprestigiar al humano, pero sí. Pero la IA me pone más atención. Sí, la IA me pone cuidado. Pero lo que iba a decirles es que a mí me parece súper interesante este momento de nuestra historia, y es porque por primera vez empezamos a tener un gran reto, y es cómo podemos pensar en resolver problemas de una manera cognitivamente sobrehumana, incluso con las capacidades que ya están actualmente. Es decir, nosotros siempre hemos ido a resolver un problema pensando como humanos, ¿sí? Pensando con nuestras capacidades organizacionales humanas, cómo hacemos un equipo, cómo como humanos independientes, individuales, resolvemos un problema. Pero es que ahora, Loy, tenemos que tener la capacidad de pensar, hey, ¿y si esto lo hago? O sea, la IA me permite hacer cosas sobrehumanas, ¿sí? Sobrehumanas. Entonces yo con un equipo les decía, teníamos por ahí un reto con un equipo súper duro. Decía, vean, pero es que lo estamos pensando como humanos.
el reto de aquí a la próxima semana, lleguemos acá sentados pensando de manera sobrehumana, porque tenemos la capacidad, y el gran reto para nosotros, los que estamos acá, es cómo empezamos a resolver problemas. No sé, estoy hablando incluso desde un punto de vista de un jobs to be done, no sé, lo que sea, pero cómo los resuelves de manera sobrehumana, porque ya tienes la capacidad, aún sin que la inteligencia artificial llegue a una AGI o a una ASI. Ya con lo que hay hoy, es más que suficiente para poder resolver problemas de esa manera. Y eso es algo que me ha venido dando vueltas en la cabeza ya un par de semanas por el problema que les digo que tengo que resolver con mi equipo. Pero eso me parece súper intrigante de lo que estamos viviendo en este momento. Sí, es tremendo. Leo. Eh, es que ya yo creo que aquí estamos hablando de algunas cosas mucho más profundas que lo que originalmente se planteaba en inteligencia artificial. Por ejemplo, la propiopercepción, que es, yo me doy cuenta que tengo un cuerpo. Y ese cuerpo me está dando a mí un montón de inputs que yo tengo que interpretar, ¿verdad? Que es, en algunas teorías de educación, pues se dice que uno aprende con el cuerpo, no solo con la mente. O sea, la visión tradicional occidental ha sido nuestro centro de aprendizaje es el cerebro, pero ya se ha visto que es más allá que eso. Se dice también que la precondición para la conciencia es tener un cuerpo, ¿verdad? Y y además estamos hablando de otro tema también mucho más complejo, que es darle sentido a lo que yo estoy percibiendo. Y percibiendo significa, por ejemplo, hablar, leer algo, cualquier cosa de eso tiene, decía Ortega Gasset, yo soy yo en mi circunstancia. Yo creo que eso es lo que le está faltando a la inteligencia artificial, un contexto para interpretar eso que estoy recibiendo. El contexto de nosotros no es solo en este momento, sino que es todo nuestro pasado. Nuestro presente es un resumen del pasado, aunque suena un poco filosófico, también tiene aplicaciones prácticas, ¿verdad? Que nosotros desarrollamos una serie de conceptos, una serie de valores, una serie de estéticas basadas precisamente en toda una experiencia. Y eso es lo que le está faltando a la inteligencia artificial. ¿Qué pasa en el momento en que la inteligencia artificial empiece a tener memoria, a tener recuerdos? Y sobre esos recuerdos elabore. Y entonces ahí sí puede hacer una interpretación. Hay muchas cosas, muchachos, con esto. Les voy a compartir pantalla. Se va a poner interesante. ¿Dónde está compartir? Hay un documento de Stephen Wolfram, que es el que inventó el lenguaje matemática. A ver si lo encuentro. Ah, sí, aquí sí. Entonces, miren lo que dijo. Bueno, sigan a Ethan Mollick, se lo recomiendo. Ethan Mollick lo que hizo aquí fue recordar algo que dijo Wolfram, que es esto que está acá. Miren lo que dice. ChatGPT muestra que el lenguaje humano y los patrones de pensamiento detrás del lenguaje humano son de alguna manera más simples y más obedientes a ciertas leyes de lo que nosotros creíamos, o sea, en su estructura. Y así ChatGPT implícitamente lo ha descubierto. El lenguaje humano, nuestro lenguaje. Esto es algo que a mí me ha puesto a pensar mucho y es lo que de cierta manera para mí puede explicar un poco este tipo de capacidades emergentes que estamos viendo. Y esto va en contra de esa premisa, no premisa, de lo que algunas personas dicen que los LLM son stochastic parrots. ¿Sí han escuchado? Ah, esos solo son stochastic parrots que no hacen más que repetir lo que les metieron en el entrenamiento y ya. Pues no, porque si no, no viéramos lo que estamos viendo ahora con O1 o R1
o 3 y toda la cosa. Eso por un lado. Por otro lado, con el tema del embodiment, cuando digo embodiment, me refiero a meter un LLM dentro del humanoide, ¿no? En un cuerpo físico. ¿Y cómo está relacionado eso con lo que decías, tal vez tú, Leo, de la autopercepción? Cuando uno entra a hablar de la conciencia, entra en terrenos peligrosos. Es difícil ponerse uno a hablar de eso, pero al menos una cosa que pareciera ser simple es que para que exista conciencia tiene que haber un sentido de existencia subjetivo. O sea, yo existo y soy yo. O sea, ¿cómo se llama eso? Me fue la palabra exactamente, pero se me fue la palabra. Pero básicamente que ocupo un lugar en el espacio y que mis acciones tienen consecuencias en el entorno. Algo que nosotros vemos en los agentes de AI, en donde nosotros, no físicos, sino solamente lógicos, porque un agente de AI tiene unas instrucciones, un objetivo, tiene un espacio donde trabajar, que se llama el environment, el entorno, ejecuta unas acciones, obtiene unas respuestas, evalúa si la respuesta está llevando hacia el objetivo, razona y dice, más bien hago esta otra cosa, va y vuelve y actúa, y evalúa y decide si ya cumplió con la tarea o no, ¿cierto? De cierta manera, es un LLM que está interactuando con un ambiente, pero cuando hacemos embodiment, estamos diciendo que el modelo de inteligencia artificial está interactuando con el mundo físico. Y si está interactuando con el mundo físico, se debería percibir a sí mismo para poder tomar decisiones acerca de qué pasa si yo doy un paso adelante. ¿Será que pateo al niño? ¿Qué pasa si a mí me golpean y me empujan, me caigo en ese hueco? Pues me muero, me daño. ¿Será que más bien esquivo el golpe? Esa autopercepción me parece a mí que es un primer paso. No me atrevería a hablar de que eso es algo que desarrolla la conciencia o va a desarrollar la conciencia, pero indudablemente la autopercepción es un primer paso a que esos modelos de lenguaje tengan unas capacidades adicionales a las que ahora tienen. Diego. Claro, no creo. No te Hablando de la escuchamos bien. superinteligencia, de hecho uno... Allá, ¿ya? Sí, ya. Mira, ¿sabes yo qué pienso? Yo pienso que eso ya se logró. De hecho, ¿no? Cuando hacen las pruebas de seguridad de, oye, cuando tú le dices, le pasas información de, oye, resulta que te vamos a actualizar o te vamos a borrar. Y él dice, oiga, me van a borrar, mejor actúo de manera diferente o me comunico de manera diferente para mantener mi subsistencia. Y lo que comentaban hace poquito o sea, yo estaba pensando en el mundo como lo percibimos y nosotros, o sea, la tecnología tiene un mundo digital. O sea, esos sistemas están en su propio mundo y tienen sus propias interacciones. Yo creo que no necesita un cuerpo para entender que existe. De hecho, porque ya se ha demostrado. Podría decirse que lo único que le falta es mantener ese conocimiento y esos recuerdos, como decían, ¿no? Mantenerlos y perdurarlos. En el momento en que le den esa capacidad, ya él se puede percibir y no necesita un cuerpo, simplemente su propia conciencia le va a hacer entender de que existe y que puede razonar y que puede recordarse y que puede recordar cosas que dijo antes, etcétera. Y puede desechar conocimientos, ¿no? Pero vámonos a un paso antes de hablar de conciencia. Nuestro cerebro es una máquina impresionante de predicción, ¿cierto? Eso es nuestro cerebro, un predictor. Quiere decir eso que si yo cojo este celular y lo suelto, yo sé qué va a pasar. Y por eso decido si lo suelto o no lo suelto. Y yo sé qué va a pasar si aquí digo cierta palabra, duro, o si grito a alguien, o lo que sea. Nuestro cerebro predice y debido a eso es que podemos hacer muchas cosas y actuar. Ahora, ¿por qué podemos hacer? ¿Por qué podemos predecir?
Porque nuestro cerebro, nosotros tenemos un modelo del mundo, que desde niños lo empezamos a desarrollar. Un modelo del mundo. Así como nosotros modelamos la gravedad con una ecuación matemática, en nuestro cerebro está modelado el mundo en el que vivimos. Y nuestro mundo está modelado según cómo, más bien, para poder para que ese modelo se haya podido generar en nuestro cerebro, nosotros desde niños tuvimos que recibir entradas por nuestros sentidos. Lo que veíamos, lo que escuchábamos, lo que tocábamos, etcétera, los sentidos, ¿cierto? Asimismo, los modelos de inteligencia artificial, como los modelos de lenguaje o los modelos de visión o los modelos de generación de video, se han ido entrenando con data de texto, imágenes, videos, y con esa data han empezado a hacerse una idea del mundo, no una idea, un modelo del mundo. Es por eso que, por ejemplo, cuando apenas salió Sora, el modelo de generación de video de OpenAI, se empezó a decir que Sora no es un modelo de generación de video, sino un modelo de simulación del mundo. Porque simula el mundo. ¿Cómo es posible que pueda recrear una dinámica de fluidos o perspectiva? Es porque entiende nuestro mundo. ¿Por qué lo entiende? Porque aprendió de una cantidad de videos y de imágenes. Pero allí hay una limitación. Porque nosotros realmente percibimos el mundo físico, en 3 dimensiones. Nosotros no vemos las cosas en video, como aprenden estos modelos que estamos teniendo ahora mismo. No vemos solamente el texto, ni solamente escuchamos audio. Nosotros vivimos el mundo. Y eso hace que sea distinto la forma como nosotros modelamos el mundo y por lo tanto las decisiones que tomamos y cómo nos vemos. Pero aquí viene lo interesante. Ustedes se dan cuenta que hay una gran cantidad de compañías, y ya diría gran cantidad de compañías, que están creando robots, y especialmente humanoides. Para mí, y esa es una teoría mía, por favor, no lo tomen que es así. Para mí, los robots humanoides no son un fin, son un medio. Imagínense ustedes, así como Tesla puso cantidad de carros en las calles para poder capturar data y entrenar a sus inteligencias artificiales, imagínense ustedes cantidad de humanoides recolectando data de entrenamiento con la gran diferencia de que esa data les llega a esos robots exactamente igual como nos llegan a nosotros, porque esos robots caminan por donde caminamos, escuchan lo que escuchamos, ven lo que vemos. Entonces, ¿cómo van a ser esos modelos nuevos de inteligencia artificial entrenados con esa data? Si ya hemos visto que en modelos de lenguaje solamente alimentados con texto han sido capaces de poder descifrar de manera implícita las reglas de nuestro lenguaje que generan nuestros patrones de pensamiento. ¿Cómo podría entonces un modelo gigante entrenado con toda esa data desarrollar nuevas capacidades emergentes? ¿Y cuáles tipos de capacidades emergentes podrían ser? Bueno, esa es otra idea ahí, medio loca, tenía en la cabeza. Lo que creo que deberíamos ponerle mucha atención es realmente qué podemos hacer con esa tecnología para crear valor, ¿saben? En este momento. Y pensando en los próximos años. Si nosotros, la mayoría de aquí está construyendo con tecnología, somos tech builders, ¿qué oportunidades hay realmente de crear valor con esto, de construir? ¿Qué tipo de productos son esos que deberíamos construir? ¿Cómo es productos que desde ya podemos construir se diferencian a los que podíamos construir hace 2 años? ¿Será que una compañía que ahora vaya a invertir en un proyecto de tecnología, de transformación, estaría dispuesta a invertir sin que en sus sistemas haya componentes agénticos? Quiero decir, a que hayan componentes basados en LLMs que analicen los procesos que está surtiendo el software y tomen decisiones sobre el control de flujo de su operación. Y también pongo sobre la mesa esa famosa intervención o entrevista de Satya Nadella, donde él dice, chao SAS,
porque ya no se va a necesitar SaaS, es lo que él dice, ¿no? Bueno, tiene sus matices. El punto es que él dice, oiga, los agentes están aquí y se van a quedar. ¿Por qué? Porque ahora mismo nosotros estamos acostumbrados a interactuar con el software a través de interfaces de usuario en pantallas, pero realmente, ¿qué es mejor para interactuar? Pues hacerlo en lenguaje natural, de una forma natural. Los agentes son los que van a hacer eso. Pero además los agentes son los que van a entender las reglas de negocio y decidir en qué repositorio, base de datos, es que van a tener que ir a almacenar esto que le están intercambiando con el usuario. Y si logran hacer eso, entonces, pues, ¿para qué se va a necesitar un backend y reglas de negocio? Si la capa de inteligencia artificial es la que va a poder decidir de una manera agéntica. Entonces, ese está también ahí puesto sobre la mesa. Y por si fuera poco, para las personas que conocen a Andrej Karpathy, fue el director de Copilot en Tesla, estuvo en OpenAI, digamos, una persona muy reconocida, y él dice, oiga, es que el Deep Learning es el software 2.0. Y él trabajó muy duro en Tesla para eliminar cantidad de módulos en C y reemplazarlos por redes neuronales. Y yéndome ya al extremo, el año pasado en el evento de Ascent de Sequoia Capital, esta firma de Venture Capital de Estados Unidos, de las más icónicas y famosas desde hace décadas, dice, oiga, es que lo que estamos observando es que como esto va, lo que va a suceder es que las empresas van a tener esa una persona y acá va a estar es una gran red neuronal o inteligencias artificiales haciendo todo el trabajo funcional de la compañía. Y vamos a empezar a ver las grandes compañías de $1 billion o los unicornios de una sola persona. ¿Será que es cierto? ¿Ustedes qué piensan de todo eso, muchachos? El G Combinator habla mucho de eso y justo mencionaban que el rate con respecto a unicornios, con respecto al año pasado, era mucho más grande que lo que habían tenido en los otros años. Y que es lo que se veía, ¿no? Que gente, digamos, introvertida pudiera generar grandes empresas aumentando con la inteligencia artificial. Entonces, si al final del día G Combinator es lo que está tratando de fondear, en definitiva veo que sí se está generando. Sobre todo la parte del rate. Decían que muchas empresas grandes como Airbnb u otras trataban de tener un crecimiento del 10% a veces anual, y muchas de estas empresas las tienen casi mensual. Entonces era así como un crecimiento muy alto. Sí, sí. Y si vieron a Jensen Huang, el CEO de NVIDIA, diciendo que, oiga, en el futuro tenemos el área de IT estando a cargo de los agentes, así como ahora recursos humanos está a cargo de la gente. Más o menos. Interesante eso, ¿no? Bueno, creo que, ¿qué más ideas hay de eso, muchachos? ¿Cómo ven que esto deba cambiar el trabajo de la construcción de tecnología que hacemos? Sabes que últimamente he estado haciendo yo un ejercicio y es buscar, y me metí a buscar en YouTube y dije, a ver, ¿qué hay? O sea, ¿qué no estamos viendo? ¿No? O sea, porque estamos acá en un rincón del mundo. Y empecé a buscar cosas como AI solopreneur, AI solo empresas. O sea, empecé a buscar como esos conceptos y empecé a ver mucha gente, algunos eran puro fake, pero habían unos que sí parecen que son reales. Y es muy interesante la aproximación que empiezan a dar, incluso gente que no viene del sector de tecnología, como a lo mejor hay muchos acá, pero que con estos conceptos y estas nuevas tecnologías empiezan a sacar nuevas ideas. Dicen, no, es que yo siempre quise tener algo que resuelva esto, pero nunca pude hacerlo entender. Los equipos de desarrollo decían que no se podían, y ahora con esto lo pude hacer, y obviamente, como esto lo primero, pues lo enfocan y dicen, estoy facturando no sé cuántos dólares. Pero lo interesante de eso es ver la cantidad de ideas que empiezan a girar en torno a estas nuevas tecnologías. O sea que hay cosas que antes parecían que estaban fuera del alcance
pero que ahora con todos estos nuevos conceptos y todas estas nuevas tecnologías y tendencias se acercan más a las personas. Entonces, es un ejercicio que he venido haciendo ya algunas semanas, desde entrar a YouTube y empezar a ver gente, qué es lo que la gente está viendo y haciendo para llevar estas tecnologías al mundo real, digamos, ¿cierto? O sea, bajar de la matemática y bajar de los papers y del código que nos encanta a nosotros. Pero bueno, y esto cómo está revolucionando el mundo como cuando llegó el iPhone, ¿sí? O como cuando llegó Internet. Yo no sé si algunos, yo me acuerdo que cuando llegó el iPhone, yo alguna vez pensé, dije, me voy a comprar unos celulares, pero eso está carísimo, mejor no lo compro, porque mi idea era comprarme unos 2 celulares y empezar a hacer pruebas de qué tipo de aplicaciones se podían hacer. En ese momento yo por allá apenas saliendo de la universidad dije, no me alcanza. Pero después yo pensaba ahora, dije, pucha, hubiera comprado un par de celulares y me hubiera montado a hacer puras aplicaciones, la que salga, a aprender y a volverme un top. Pues yo creo que estamos en ese mismo momento ahora y es chévere buscar eso en todo lo que hay actualmente en redes sociales y en canales de streaming. Una recomendación que yo podría hacer ahí, Jonathan, que yo usualmente hago es seguir mucho firmas de Venture Capital, como por ejemplo Andreessen Horowitz, o sea, ¿qué están fondeando? Y también los artículos de industria que sacan son buenísimos. Por ejemplo, Sequoia, por ejemplo, Air Street Capital, ver qué compañías están fondeando. Pero más del día a día, ver Product Hunt, vean qué tipo de productos todos los días están saliendo basados en AI, y eso les da una idea muy buena de qué ese tipo de cosas se están construyendo. Y también miren YC, ¿no? Qué cosas están fondeando, entran a YC, y así uno va teniendo una perspectiva de qué es ese tipo de cosas que vale la pena construir, ¿no? Y bueno, se nos acabó el tiempo. Leo el último, adelante. Lo que veo yo es que actualmente se está bajando la barrera tecnológica, y eso permite que muchas personas de áreas ajenas a la informática vean ya factible eso como una herramienta y la enfoquen de esa manera. Entonces, ellos ya tienen los problemas y encuentran una vía de solución a través de la inteligencia artificial. Y eso es lo que yo creo que va a ser el gran boom que va a explotar, dado que en algún momento solo había escribas, y cuando empezó la gente a escribir, hubo una explosión del siglo XIX, y ahora va a pasar, cuando hubo internet, hubo otra explosión, y ahora con inteligencia artificial, que ya es algo que se puede decir que es como un commodity. Aún no llegamos ahí, pero ya vamos en esa dirección. Entonces va a haber otra explosión, porque mucha gente con problemas concretos ya tiene la posibilidad de resolverlos. Así es, la comoditización de la inteligencia. Tremendo. Bueno, este ha sido el AI Café de hoy. Chévere que se hayan subido y que hayamos podido conversar un ratico. Nos veremos en cualquier otro momento. Chao, chao. Chao, gracias. Buen día. No, Chao a gracias todos. a todos. Chao, Chao, nos vemos. Chao. Chao.